Gracias por esperarnos. Estamos con Ricardo Nievas. Ricardo es experto en seguridad y además es ex bombero. Así que con su presentación está todo dicho respecto del tema que vamos a conversar con él. Es bueno, la tragedia que tuvimos ayer en Barracas. Gracias. No, Ricardo, por favor, gracias por la acá. invitación. Bueno, lo primero que asalta es esta imagen. Además había cámaras que tomaron la escena prácticamente en vivo, ¿no es cierto?, del derrumbe de la pared. ¿Eso es se puede prever, digamos? Está dentro de los riesgos, digamos, de un incendio de esa envergadura, ¿no? Es decir, se trata de un depósito bastante grande y un incendio es algo que es dinámico, es decir, va cambiando, uno va manejando distintas variables. Se puede llegar a tener ciertos parámetros o ciertas, digamos, señas o señales en la cual puede llegar a determinarse la posibilidad de un derrumbe, ¿no? Es decir, acá estamos manejando, o sea, distintas cuestiones. Por un lado es el incendio, por otro lado es la posibilidad de que haya víctimas. Entonces, en todo incendio lo que se prioriza es el rescate de las víctimas, ¿no? Claro. Esto fue casi en un principio, ¿no? Acá en este caso ese punto estaba inseguro, no se sabía si había personas. La verdad, o sea, sé que encima era el contrafrente, no era digamos, el lugar por donde se ingresa habitualmente, entonces por un lado la ventaja de algo así de tantas dimensiones es que estaba circunscripto a una manzana, es decir, eso permite que no se, digamos, tome fuego a otras viviendas. Eso lo que se hace, se va trabajando en lo general a lo particular, es decir, se trata primero de circunscribir y después de dominar el incendio para después llegar a la extinción. Y ocurren, como les decía, otras variables. Es probable que o sea, no sé si las paredes, la verdad no tengo la información, si las paredes eran portantes de los edificios, digamos, de los distintos depósitos que había en el interior. Es probable también que haya colapsado el techo y haya arrastrado a la pared, o sea, no que la pared se haya digamos, derribado por la acción del fuego y de las calorías. Entonces, hay ciertas cuestiones en las cuales no se la puede, ¿no? En el momento. Me dicen que conocía a Anaí. Sí, la conocía a Anaí, lo conocía también a Leonardo Day, que es otro de... ¿Y Anaí una chica de familia de bomberos? De familia, el padre, yo trabajé con el padre, o sea, yo soy retirado de bomberos de Policía Federal justamente, con el padre estuve trabajando, él era el jefe, yo el segundo jefe del cuartel sexto Villa Crespo, estuve trabajando durante un año, lo conocía de antes, un profesional de ley, de hecho, o sea, si bien yo estoy retirado, él también se retiró, hace unos meses atrás Raúl Garnica, el padre, a instancias de Anaí justamente, lo impulsó para que escriba un libro, él fue uno de los fundadores del Grupo Especial de Rescate, y trató de plasmar en el libro, digamos, todas las experiencias que tuvo, de ser algo práctico, que sirva alguna especie de manual, tanto para incendios como para rescate. Y bueno, yo estuve un poco colaborando con él en el lanzamiento del libro, justamente... ¿Y el marido de Anaí también era bombero? El marido de Anaí es también bombero. También bombero. De hecho, él estaba en el cuartel 3 Barracas, Anaí estaba en cuartel central, y se encontraron en el incendio, porque coincidían el mismo día. El padre también, digamos, el suegro de Anaí también era bombero, o sea, un poco dentro de toda una comunidad, ¿no? Y ella era la única, y hasta ahora, digamos, sí, digo bien, la única mujer bombero que teníamos en los cuerpos. En realidad, o sea, con ella fue que ingresaron los primeros oficiales para la parte operativa. Entonces, ella de hecho estaba a cargo de la dotación de bomberos. O sea, tenía a cargo bomberos que tenían hasta la edad del padre también, ¿no? Es decir, y ella estaba a cargo de esa dotación. ¿Y ella qué edad tenía? 27, 28 años. Qué picardía. Estaba estudiando, era maestro mayor de obra, estaba estudiando para ser ingeniera. Qué picardía. Y realmente, profesionalmente, como persona, igual que el padre. Además, bien bonita la chica. Sí. Y bueno, es una familia numerosa, con 3 hermanas más, que también son profesionales. El hijo más chico, yo la última vez que había tenido contacto con Raúl, tenía entendido que iba a entrar también a la escuela de cadete como bombero. ¿Y los bomberos, digamos, de la Policía Federal están, digamos, bien equipados? Sabemos que el tema equipamiento en la Argentina a veces es una cuestión. Para un hecho como este, o en general, ¿están bien equipados? No, está con los estándares mundiales, o sea, lo que se utiliza, digamos, lo que se trabaja es con un traje estructural, es el traje típico de bomberos, con botas que tienen su protección no solamente para el agua, sino que tienen también plantillas para evitar, por ejemplo, que alguien pise algún tipo de
de elemento punzante, tiene protección, lo que es casco, nosotros le decimos la monjita, que es ese capuchón que se coloca, que se ve nada más, que justamente es para protegerlos del calor. Es o sea, el equipamiento estándar que se utiliza, y todo elemento de protección personal, porque es como un trabajador, o sea, puede llegar a mitigar un efecto, ¿no? A mí me llamó la atención desde la ignorancia, obviamente, como se imagina, total, pero que a la noche, tarde, antes de empezar a llover, no sé, serían las 7, 7:30 de la tarde, todavía había focos de fuego. Sí, es que se da la característica, es decir, el combustible que predominaba era el papel. Encima, ¿de qué forma? O sea, estaba, digamos, en cajas y compacto. No es lo mismo yo tener medio kilo o 1 kilo de papel picado que tener, digamos, un trozo de medio kilo de papel compacto. Entonces, una vez que toma, o sea, que toma temperatura, después el poder sofocarlo lleva mucho más tiempo. Hay que sumarle que tenía toda los escombros, las estanterías, y poder llegar, porque había, según se ve, habría tal vez una altura de 2-3 metros, ¿no? Entre escombros, entonces, y gran cantidad de combustible. Entonces eso lleva es el trabajo de lo que se denomina la escombreada, hasta, digamos, extinguir el último foco, ¿no? Veo que luego de, bueno, todavía estaban los bomberos trabajando, ya había ocurrido lamentablemente la tragedia, el accidente, pero ya habían empezado a surgir algunas teorías, digamos, conspirativas sobre el inicio del fuego, del incendio, que fue obviamente la causante principal de todo lo que vino después. En fin, era un depósito de documentación bancaria, documentación judicial. La empresa es una empresa, digamos, mundialmente conocida, tuvo otros antecedentes parecidos, pero ¿a usted le llamó la atención? ¿Es fácil, digamos, que se queme un depósito de esta naturaleza? O sea, todo gran incendio empieza con un pequeño incendio, por eso se insiste tanto en la prevención de incendios, de una colilla que alguien arroja, un cortocircuito. O sea, hablo por especulaciones, ¿no? Ya que la información no la tengo. Otro detalle que hay es del momento en que se detecta, ¿no? Es decir, si hay que ver si funcionaron los elementos de detección. Sé que instalación contra incendios tiene. De hecho, eso está regulado por el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, donde en tanta superficie y de acuerdo a la cantidad de combustible que hay exigencia de que haya lo que se denominan rociadores automáticos, sprinkler, que son esos sistemas que a su vez tienen que tener un tanque de almacenamiento, o sea, uno tiene que asegurarse que cuando se dispara por el detector o lo disparan manualmente, tenga el agua suficiente. Llama la atención, es decir, yo tengo entendido que el primer llamado a bomberos fue a las 8 de la mañana y bueno, menos de 1 hora después ya estaba, digamos, todo generalizado, ¿no? Eso se determinará, o sea, lo que se ¿Cómo es el procedimiento ahora, digamos, del, no sé llamarlo peritaje, digamos? Exacto, sí. Eso es a pedido de la Fiscalía, o sea, lo que se tiene que determinar es si el incendio fue intencional o fue accidental. ¿Y eso puede establecerse? Sí, se determina, sí. Es fácil determinar, no solamente por testimonios, sino también por pruebas y pistas, técnicas. Digamos, ¿hay pistas que quedan en el lugar? Y lo que analizan los peritos, que digamos en eso saben, ven la mecánica del fuego. O sea, si fue intencional... Se puede llegar a determinar. Por ejemplo, si se determina dónde se inició, y tal vez en vez de un solo foco hay 2 o 3 focos, eso puede llegar a ser un indicio de que fue intencional. Después también a partir de hisopados. Generalmente los que generan incendios lo hacen... Y tal vez desde el punto de vista para asegurarse, pero queda muy todo, claro, pero queda muy en evidencia, digamos, si fue intencional o no. O sea, por ejemplo, yo estuve también hablando y trabajando con el tema de los quemacoches que se daban hace poco tiempo. Sí, exacto. Normalmente un vehículo, si digamos el inicio del fuego es en forma accidental, ¿dónde se va a desarrollar? O en el habitáculo del motor o tal vez en el torpedo, que es donde está toda la parte eléctrica, claro. O alguna pérdida tal vez de combustible que toma contacto con la temperatura. Si yo veo que el foco comenzó a incendiarse en el asiento o atrás, bueno, entonces esos son indicios. Desde eso, digamos, pequeño incendio hasta un lugar. ¿Cómo en una magnitud de una tragedia como lo que se llama foco, digamos, que yo me lo imagino como un núcleo inicial, ¿cómo se logra? Se logra determinar primero digamos, de las declaraciones, los testimonios de la gente que actuó en primera instancia. ¿De los propios bomberos? Bomberos o de empleados del lugar. Pero acá aparentemente no había nadie. Bueno, aparentemente no sé, o al menos el primero que llamó.
O sea, y después también se puede determinar por los efectos, o sea, donde nosotros tenemos un mayor efecto, el efecto del fuego sobre, si bien queda todo calcinado, se puede llegar a ver desde el punto de vista de, encima es un edificio viejo, que debe tener tal vez columnas de metal, entonces donde se ve una mayor deformación de las columnas, o sea, desde donde se ve el mayor efecto y después uno seguramente, ya sea por la acción de los bomberos, el efecto es mucho menor, entonces ahí se puede llegar a determinar cuál fue el foco. Y otra forma también es levantando restos, o sea, si hubo un acelerante, hubo un combustible, un hidrocarburo. Eso quedan. Sí, quedan. Quedan resabios de... Exactamente, o si puede haber sido también un artefacto explosivo incendiario, o sea, lo fundamental acá de la pericia es determinar si fue accidental o si fue intencional, o sea, si intencional es cuando hubo un dolo, o sea, hubo... De hecho, está como previsto, alguien lo quiso quemar. Lo quiso hacer, ya sea provocando un daño... O sea, son hipótesis que normalmente uno se maneja y saber, por ejemplo, cómo era la situación laboral, o sea, puede haber sido tal vez o si hay alguna cuestión personal entre... O qué tipo de documentación había, bueno, ¿no? ¿A quién pertenecía? Es información sensible la que había ahí, entonces también... Lo que pasa es que lo que hace Bomberos es determinar esto, ¿no? Intencional o no, y cuál fue la mecánica y cuál fue... Eso lo hace Bomberos. Bomberos, la división siniestros de Bomberos, y que es a pedido... ¿Y cuesta mucho formar un bombero, Ricardo? Y sí. Lo que pasa es que como está pasando en cualquier otra disciplina, cada vez existen más especializaciones, ¿no? O sea, por ahí la gente tiene el conocimiento del bombero convencional, del bombero de un cuartel, pero dentro mismo de la Superintendencia Federal de Bomberos existen otras áreas, como por ejemplo la Brigada de Riesgos Especiales, que formar también un experto en incidentes con materiales peligrosos también lleva su tiempo. Mi abuelo era bombero voluntario. Así que tengo, pero imagínese, digamos, de aquella época, ¿no es cierto? Claro. Me imagino si la profesión está influida por la tecnología con tecnología y sin ir muy lejos, o sea, lo que se hacía, ahora hay cámaras térmicas donde, o sea, como les decía antes, lo importante en todo incendio es, si hay víctimas, ubicar las víctimas y después ubicar el foco de incendio. Hay veces que uno ingresa a un lugar y tiene que buscar el foco, pero está inundado por el humo. Además... ¿El foco se busca a los efectos de la investigación posterior o porque es la madre del...? No, el foco es decir, porque se dan muchas circunstancias, muchas veces uno tiene la imagen de los incendios que se ven en las películas, ojalá los incendios fueran así, donde se ven llamas y no hay humo. Al contrario, o sea, lo que se ve es el humo, lo que entorpece. De hecho, el 80-90% de las víctimas en incendios es por la inhalación de humo. Después si están carbonizadas es porque tal vez fallecieron y pero encontrando el foco... Encontraron para la extinción. Encontrando el foco y apagándolo. Sí. Los fuegos, digamos, que se armaron a partir del foco, ¿se van apagando solos? O sea, si fue una cosa accidental o hay un solo foco, puede iniciarse el foco en este sillón y va a ir tomando después, si es que no por eso la importancia de la rápida detección de un incendio. Va a ir evolucionando de acuerdo al material combustible que encuentra. Se da el caso, por ejemplo, me ha pasado a mí, de incendio de un colchón, de los colchones poliuretano expandido, donde muchas veces las personas fuman, se quedan dormidas, y o sea, ya es una barrera de humo negro, donde no se puede ver, donde tal vez es un edificio. Peligroso. El bombero no conoce el lugar. O sea, eso también pasa muchas veces después, ¿no?, que ocurre el evento. ¿Cómo no sabían que era? Bueno, uno no sabe las dimensiones del obviamente, edificio. no va con un plano. Entonces uno tiene que ingresar, primero para saber si hay víctimas y después para encontrar ese pequeño foco que tal vez no tiene llama, pero inunda todo. Ahora, el tipo de construcción argentino parecería favorecer el no incendio. Exactamente, sí. O sea, comparado con otros países. Sí, que digamos, son materiales no combustibles. Si bien existen ahora otras opciones, como es paneles divisores, una marca, no la digo, hay algunos que se hace proceso de ignifugación, que el proceso de ignifugación lo que hace no es que no se pueda combustionar, sino que retarda la combustión. O sea, nosotros tenemos una tasa de incendios más bien baja. Sí, digamos en lugares, por eso la problemática cuando hay un incendio en barrios carenciados, ¿no?, donde tal vez las condiciones... Claro, a lo mejor allí se dan condiciones, efectivamente, por justamente no cumplir con las... No solamente por el tipo de construcción, sino también por las instalaciones, la instalación eléctrica. O sea, la mayor parte de los incendios accidentales son o por una colilla, o sea, por un cigarrillo, que ahora ha disminuido mucho desde que se prohíbe fumar en lugares cerrados. Claro. Para bien de los no fumadores y también desde el punto de vista de incendios, o tal vez una instalación eléctrica que no esté en condiciones, y bueno, y
Entonces, le hago una última, Ricardo, sí, cómo no. porque bueno, mucha gente quedó impactada, obviamente los que nos incluimos, porque hubo muchas escenas, digamos, de compañeros, ver cómo había sido. ¿Hay un espíritu de cuerpo? Sí, sí, de hecho está demostrado informalmente, fuera de que si bien es una institución, donde quienes están retirados están en actividad, estamos en permanente contacto. Hoy el Departamento Central de Policía, donde se está haciendo el velatorio, hubo gente, compañeros, que todo el mundo... porque uno de alguna forma, si más o menos, ha pasado buenos momentos y malos momentos, momentos de peligro, momentos, si bien uno lo tiene asumido, es un poco también lo que hay que tener en cuenta. O sea, uno como bombero también siente temor. Obviamente. Si no siente temor es porque hay una patología. Claro, ¿no? exacto. Pero uno sabe que asume el riesgo, ¿no? Entonces cuando ocurre... bueno, muchas veces me puede haber pasado a mí, puede haber pasado a otro, y sabemos que estamos expuestos, entonces hay esa, digamos, esa red de contención, que es lo más importante. Fuera de lo institucional, desde el punto de vista patrimonial, de indemnización, todo lo que sea, pero lo más importante, y en estos momentos eso deja de lado... Desde el punto de vista humano. Humano, exactamente. Ricardo, muy amable. No, por favor. Muchas gracias por haber compartido todas estas experiencias con nosotros. Escuchamos a Ricardo Nievas, que es experto en seguridad, es ex bombero, conocía a dos, entre ellos Anaí, que fallecieron lamentablemente ayer. No se vayan, estamos en un minuto de regreso.